Slendytubbies. Comenzó como una copia al popular éxito del 2012 Slenderman, siendo un juego que simplemente copiaba el concepto pero reemplazando a la cosa que te acechaba en el bosque. Este proyecto terminó siendo mucho más exitoso de lo que Sean Thoman, el creador, esperaba y terminó convirtiéndose en un clásico en su tiempo que atrajo a gran cantidad de usuarios morbosos por descubrir qué fue lo que arruinó por siempre la tierna tierra de Teletubbilandia. Con la llegada del tercer juego surgieron entonces muchas más preguntas. ¿Cuál es la historia de los tres amigos? ¿Cómo es que Tinky Winky ahorcó a Toad? ¿Cómo se creó el virus Teletubby? ¿Qué otros macabros secretos esconden los militares? Oh, la pregunta de este vídeo. ¿Qué le pasó exactamente a Dipsy la noche de la Tubby Massacre? Un pequeño inciso. Quiero aclarar que aunque ya se sabe que lo mató Tinky Winky, no sabemos cómo lo hizo exactamente, además de que en el 2012 esto no se sabía y algunos usuarios crearon sus propias teorías. Esta primera parte se trata sobre esas teorías. Su servidor, Carmelot, les presenta el misterio de la muerte de Dixie. Dipsy es el Teletubby verde. En la serie original era conocido por ser ligeramente testarudo y solitario, pero aún así disfrutaba jugar tiernamente en compañía de sus amigos. En el juego puede ser encontrado en Mainland, decapitado en una posición sumamente extraña ya que su cabeza cercenada reposa encima del tobogán del domo, mientras que el resto de su cuerpo puede ser localizado a escasos centímetros. Para poder descubrir qué pudo haberle sucedido, vamos a jugar el papel de detectives y analizaremos todas las teorías que he podido encontrar en mi recorrido por el internet. He de mencionar que se encontrarán enumeradas desde la menos creíble hasta la hipótesis más lógica desde mi punto de vista. Primero argumentaré a favor de las teorías, y mientras lo haga, la palabra argumento aparecerá en pantalla. Luego contradeciré mis argumentos y atacaré las teorías, entonces aparecerá la palabra contraargumento. Teoría número 1. Headless Tubby lo hizo. Esta teoría se remonta a los inicios de Slendytubbies 2 y se apoya principalmente de una cinemática en el tráiler de dicho juego. Se cree que Headless Tubby encontró a Dipsy en la casa y lo ejecutó sin miramientos, luego, de alguna forma llegó al centro secreto donde siguió matando. Durante aquella época se volvió muy popular la hipótesis de que Dipsy y Headless tuvieran seres diferentes debido a la falta de información y también porque, aparentemente, el cadáver de Dipsy aún seguía en Tubbyland mientras que Headless Tubby se encontraba lejos, resguardando el centro secreto. Lamentablemente esta teoría puede ser destruida fácilmente ya que se sabe que Dipsy sí o sí termina convertido en Dipsy Chainsaw, entre comillas Headless Tubby, gracias a su aparición en la campaña. Por lo tanto, si se trata del mismo Teletubby, entonces la historia contada en la teoría no podría suceder. Teoría número 1. Descartada. Teoría número 2. La Tubby-Papilla fue la culpable. Esta hipótesis se sostiene en que Dipsy podría haber tenido problemas con su garganta y ganas de vomitar. Cuando intentó hacerlo su cuello explotó, haciendo que su cabeza saliera disparada hacia el tobogán y su cuerpo un poco más abajo.
Esta teoría se divide en dos ideas. Idea número 1. El cuello de Dipsy explotó porque este ingirió demasiada tubipapilla. Idea número 2. El virus dentro de la papilla lo provocó. Ahora, podemos señalar que en la campaña se ve a Dipsy comer un solo plato de papilla, como los demás. Además es completamente absurdo decir que a alguien le puede explotar el cuello por tratar de vomitar, por lo que fácilmente podemos descartar la primera idea. Respecto a la segunda idea. ¿Cuándo se ha visto que el virus haya provocado algo así antes? Nunca. No lo menciona en la campaña que entre los efectos secundarios está el aumento de la fuerza y la velocidad, además de la posibilidad de que aparezcan nuevas extremidades, pero nunca menciona la pérdida de extremidades, o en este caso, la cabeza. Teoría número 2. Descartada. Teoría número 3. El virus hizo que Dipsy. Según esta teoría, Dipsy se volvió loco por culpa del virus, tomó una motosierra y se cortó la cabeza a sí mismo. Al igual que la teoría de Headless Tubby, también está basada en la cinemática del tráiler de Slendytubbies 2. Como primer punto a favor, es posible que la tubipapilla infectada haga que el consumidor se vuelva agresivo, por lo que alguien que está manifestando los primeros síntomas del virus podría manifestar el deseo de destruir lo viviente y terminar dañándose a sí mismo al notar que también es un ser viviente. Otro punto a favor en el que puedo pensar es que tiene algo de sentido que haya una motosierra en Mainland, ya que es un lugar con gran cantidad de árboles y podría ser utilizada por el guardián en caso de tener que salvar a uno de los sujetos si hubiera algún accidente relacionado a estos. Contradiciendo el punto primero, entre los síntomas premutación que he podido notar en la campaña han sido malestar general, dolor corporal, y en algunos casos, aumento de la agresividad y deseo de aislarse, pero nunca se ha podido comprobar que el virus también pueda impulsar a alguien a lastimarse. Hablando del segundo punto. Pues, estamos hablando de una motosierra, un instrumento extremadamente peligroso. Quizás podría ser de utilidad para el guardián como instrumento de defensa personal, ya que trabaja como vigilante, pero no para los sujetos de prueba porque piensan como niños. Por lo tanto, podría haber una motosierra, pero probablemente estaría escondida dentro del taller de herramientas, o dentro de la oficina del guardián en Secret Lair, manteniéndose fuera del alcance de los chicos. Así que, probablemente ni Dipsy o alguno de los otros tres podría usarla. Teoría número 3. Descartada. Teoría número 4. Un bolso mágico.
Lamentablemente, querido espectador, me he quedado sin tiempo. Nótese que aún quedan partes del misterio sin explicación y que trataré de responder en un próximo vídeo. Solo queda agregar que, si alguno de ustedes no está de acuerdo, por favor no duden en crear sus propias teorías, ya que las leeré con muchísimo gusto. Dicho esto, su servidor Carmelot se retira, muchas gracias por ver. Oh. Vaya. Estoy perdido.